Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Ya estamos en la madrugada de este día jueves para conversar hoy día justamente de todo lo que tiene que ver con la pandemia. La pandemia en Chile, la pandemia en el mundo. ¿Cómo estamos hoy día? Pero también queremos entender qué es lo que pasó, cómo surgió esta pandemia en torno a las nuevas investigaciones. Para eso comenta con AS Pandemia en todas las redes sociales. Estamos junto a Monty, por supuesto, y junto a un tremendo profesional. Él es broncopulmonar infantil de la clínica Indisa, el doctor Pedro Astudillo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes, Michael, por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Muy importante, y le agradecemos nuevamente porque además hoy día, Monty, los doctores están full trabajo, así que se haya tomado el tiempo, se lo agradecemos. Amiga mía, hoy día vamos a hablar de varios temas como la nueva subvariante de Omicron, el nuevo tipo de coronavirus de alguna forma que ha sido encontrado por científicos chinos. ¿Arranquemos? Exactamente, tenemos varios temas como por ejemplo el NeoCov, doctor. Estamos hablando de una nueva cepa de coronavirus que proviene de los murciélagos en un estudio que se realizó hace muy poquito a raíz de una investigación que realizaron científicos en Wuhan. Esta nueva cepa cuyo estudio fue publicado ya en una revista llamada bioRxiv, que por lo que entendemos es una revista que publica preprints. Mira, vamos a revisar este titular que dice: otro más, NeoCov, el nuevo tipo de coronavirus encontrado por científicos chinos. Y aquí esto nos enciende las alarmas porque durante estos 2 años de pandemia hemos visto cómo han ido surgiendo nuevas variantes, ¿cierto? Unas más peligrosas que otras, unas que tuvieron poco impacto, que después desaparecieron, y hoy día vemos que estamos predominados por principalmente Omicron y Delta. Como le decía, este NeoCov se publicó en esta revista científica bioRxiv, que publica preprints. ¿Qué significa eso? Que son estudios que todavía no están publicados en revistas oficiales y que el motivo de esto es que los mismos autores y otros integrantes de la comunidad científica puedan ir aportando con sus comentarios para poder después hacer una publicación formal. ¿Qué le parece a usted, doctor, este nuevo tipo de variante NeoCov? Sí, primero, efectivamente hay estas publicaciones que son preprint porque las publicaciones formales se revisan por pares. A mí me toca ser editor de alguna revista, la Panamericana de Salud Pública, me envía estudios de repente para... Entonces, gente que conoce de determinados temas, en los temas que yo puedo aportar como juicio de experto, y me dicen: doctor, ¿qué le parece este estudio? ¿Qué opina usted? ¿Está como para publicarse? Y se lo mandan a 3 o 4 personas más. ¿Ya? Bueno, esos son revisados por editores. Entonces, los editores deciden si se publica o no. Estos son artículos que todavía no tienen revisión por editores y son aportes iniciales, y que por lo tanto hay que tomarlos con ese cuidado. No hay una revisión todavía. Y efectivamente existen virus que se comportan, voy a decir el término técnico, yo voy a explicar qué es, como zoonosis. Zoonosis son las enfermedades que son compartidas o mediadas por animales hacia el ser humano. Hay algunos que no, hay algunas que el reservorio es exclusivamente ser humano, pero hay algunas que se comportan en animales. Y hay muchos virus que son así, no solo este. Este es uno de los que adquirió, como es un coronavirus, adquirió popularidad, porque se trata específicamente de una nueva especie de coronavirus. Pero hay muchos virus que están, ustedes han escuchado, por ejemplo, la influenza aviar. Sí. La influenza aviar es de las aves. ¿O la porcina? Es que la porcina está conocida de la porcina también, era en cerdos, pero se logró transmitir al ser humano y reproducirse en seres humanos. Pero hay muchos que están en las aves y que no han llegado nunca a contagiar al ser humano, y que el virus no se ha adaptado para ser contagioso al ser humano. Entonces, vive en las aves, se reproduce entre las aves, pero nunca llega a ser contagioso para el ser humano. Este NeoCov todavía no contagia al ser humano. Está en esta forma de reservorio animal. Uno no sabe si el virus va a ir cambiando, adaptándose para ser contagioso al ser humano. Hay muchos virus, muchos, que están en los animales y que tienen la eventual potencialidad de contagiarse al ser humano. Una de las cosas que prueban eso es si en cultivos de células humanas en laboratorio ese virus logra reproducirse. Eso es lo primero. Entonces, si en cultivo de células humanas logra reproducirse, significa que en células humanas este virus logra sobrevivir. Claro. Pero tampoco sabemos
si ese que logró reproducirse en un ser humano es contagioso entre personas humanas. Okay. Y eso significaría que si no es contagioso entre personas humanas no tiene ninguna posibilidad de producir una epidemia. Doctor, entonces, a ver, importante porque está aclarando varias cosas acá. De partida, que estamos hablando de un estudio que está muy incipiente todavía, ¿cierto? Y que sería un nuevo tipo, no una nueva variante, para que ir identificando distintas cosas. Variante es otra cosa y eso lo vamos a hablar más adelante. Usted hablaba de que hasta ahora y justamente los estudios dicen que como no hay una infección a personas, no se puede realizar un estudio en ese tipo, ¿cierto? Está todo muy incipiente. ¿Qué tendría que suceder de alguna forma para que este tipo de virus, en especial el neocop, que además se asocia con el MERS-CoV, un tipo de síndrome respiratorio del Medio Oriente, cierto tipo de virus que se contagiaron los humanos a partir de camellos, que también dejó ahí una tasa de mortalidad, pero que no alcanzó a ser a nivel de pandemia como lo que estamos viendo nosotros ahora con el COVID-19? ¿Qué tendría que pasar para que este virus mute o cómo mutan de alguna forma para así ser contagioso al ser humano? Los virus... Primero decir que hay muchos coronavirus y muchos que afectan al ser humano desde hace muchos años. Tradicionalmente, uno cuando hace una clase de respiratoria alta a estudiantes, uno les dice el resfrío común, la primera causa es rinovirus, la segunda es coronavirus. Tradicionalmente, la segunda causa de resfrío común en niños y adultos es coronavirus, porque son los coronavirus tradicionales, tienen siglas y uno los puede identificar. Son tradicionales coronavirus que no producen problemas. El año 2002 apareció el SARS-1, que hoy día llamaríamos SARS-1, y que ese fue capaz de producir, por la vía también de reservorio de murciélagos, a través de algunos mamíferos, llegar al ser humano y tuvo reproducción en el ser humano, pero no era un virus altamente contagioso. Y por lo tanto no llegó a producir una epidemia de nivel mundial. ¿Y qué lo hace diferente ahora este virus en relación al SARS-1 al 2? Claro, ¿dónde radica la diferencia que este sí logró ser una pandemia? Es simplemente otro coronavirus. Ya. El año 2012, por ahí, hubo el MERS, el que usted mencionaba recién, que es parecido a este virus, y que también murciélagos y a través de camellos al ser humano. Porque el ser humano no convive mucho con los murciélagos, entonces es difícil que se le pegue de un murciélago, pero sí a través de algunos mamíferos que conviven con el ser humano. Un intermediario. Y ahora aparece este 2019, ciertos fines del 2019, este nuevo que fue también... bueno, las características de los virus hace que vayan cambiando siempre. Los virus cuando se reproducen pueden tener errores genéticos con respecto a la cepa original. Entonces, hay un original, el virus se reproduce cuando se contagia, ¿no es cierto? Ya sea en animales o en seres humanos, y ese virus va adquiriendo, en la medida que va teniendo ese error genético, ese error le permite tener propiedades. Piensen ustedes que en el ser humano también, al reproducirse, a veces hay errores genéticos. Podríamos nombrar el síndrome de Down. Todos tenemos, de cada uno de los cromosomas, tenemos 2. Y el síndrome de Down tiene 3 cromosomas del número 21. Bueno, y eso le da las propiedades del síndrome. Ese es un error genético, es al reproducirse. Imagínense eso por cientos de miles de millones de veces que se reproducen los virus. La probabilidad de tener errores genéticos en el virus que sigue, en el hijo, llamemos así, es una probabilidad muy alta. Y esa alta probabilidad le va dando determinadas propiedades que a veces no significan nada, a veces significa ese error genético la muerte del virus, pero otras veces le va dando propiedades que van siendo eventualmente contagiosas para el ser humano. Entonces, ahí de repente pasa que un coronavirus determinado, parecido genéticamente al SARS-1, en ese tiempo se llamaba SARS nomás, claro. Ahora con el SARS-2 le llamamos SARS-1 para diferenciarlo, pero le da ciertas propiedades que es parecido. Entonces, todo el mundo ha visto las fotos del virus, que tiene como unas espigas así hacia el exterior, que por eso le llaman corona, ¿no es cierto? Claro. Bueno, esas espigas, ahí es donde se produce la unión con las células del ser humano. Y de repente, ese virus se da cuenta que con determinada mutación logró penetrar un receptor que el ser humano tiene para otras cosas. Entró al ser humano y se puede empezar a reproducir. Si las propiedades al mutar permiten que se contagie entre humanos, ahí estamos en riesgo de una
epidemia, doctor, mayor o de una pandemia. Bajo esta lógica que usted nos está comentando y tratando, ¿cierto?, todo de aterrizarlo para que la gente pueda ir entendiendo entonces, este NeoCOV, que hoy día es un nuevo tipo, ¿cierto? O sería un nuevo tipo de coronavirus, como ha sido titulado en la prensa, que hoy día no es contagioso para las personas, sí es uno que tiene que estar en la mira de los científicos porque eventualmente podría llegar a serlo el día de mañana, así como todos los anteriores que están en estudio. Claro, ese es un virus o ese tipo de virus que tiene la particularidad de ser en este caso un coronavirus, es uno de los virus que los científicos están mirando para ver si van cambiando de propiedades en la medida que se reproduce en animales. Y la reproducción en animales y esta mezcla genética que se va produciendo es lo que de repente en uno de ellos, porque son muchos miles de virus, uno de ellos podría tener la capacidad de infectar al ser humano. Y en estos estudios no puede ocurrir una falla científica. A lo mejor me estoy metiendo en un área que no tiene que ver con usted, pero de repente uno dice, no sé, yo imagino, están ya investigando. Entonces, para ver si se pueden infectar un ser humano, harán pruebas, tal vez parten, lamentablemente, en animales, ¿cierto? Ir dándole como más fuerza a este virus y que después se le escape y que efectivamente pasa a ser un virus contagioso y terminemos en otra nueva pandemia. Mire, siempre se ha pensado en eso, ¿ah? Siempre ha habido ese temor, ese fantasma. Que la misma necesidad de ayudar vaya de que creciendo. Los estudios de laboratorio, la producción, el intento de producción de vacunas, porque uno para poder fabricar una vacuna tiene que trabajar con los virus y hay técnicas que reversa la genética, o sea, así como la genética avanza, también uno la puede devolver para decir, ¿cómo hago para capturar eso antes de que el virus produzca la enfermedad? Bueno, sí hay algún riesgo, porque estos estudios en animales podrían en determinada manera hacer al virus muy contagioso en un determinado animal, y si está reproduciéndose el virus, porque se necesita que se reproduzca para poder estudiarlo, claro, es cuando se producen estos errores genéticos y en una de esas podría ser un virus que afectara al ser humano. Oiga, doctor, ¿y qué explicación le podemos dar al SARS-1, llamémoslo de esa manera, que se produjo entre el 2002-2003, sí, sin embargo no alcanzó este potencial pandémico, llegó a algunos países pero luego desaparece? ¿Por qué logra desaparecer? Porque las habilidades, por llamarlo de alguna manera, que adquiere el virus son muy diversas. En algunos casos, el virus adquiere la habilidad de ser extremadamente contagioso. La Omicron, por ejemplo, todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, es el más contagioso, o sea, desde el sarampión, que no teníamos un virus que contagiara tanto. Mira. O sea, es probablemente top 3 de los virus más contagiosos conocidos, esta variante Omicron. Cuando es así, este es un virus que puede reproducirse ampliamente y dar pandemias. Pero a veces el virus da, en su mutación, la capacidad de que se contagie de los animales al ser humano, pero no ser contagioso entre humanos. Entonces, aparece la enfermedad porque se lo pegó un animal, por ejemplo, un ave, un cerdo, un ave migratoria, un ave acuática, pero no logra contagiarse entre humanos. Eso ha pasado con la influenza varias veces. La aviar, que hablábamos antes, claro, corresponde a eso. Es un virus que es contagioso entre las aves, pero que ocasionalmente ha logrado contagiar al ser humano, y dado algunos casos, pero no es capaz de contagiarse entre humanos. Entonces todo depende de las características del virus y de qué adquirió, qué particularidades, qué características adquirió cuando cambió, cuando mutó. Perfecto. Doctor, hay mucho, hasta el día de hoy ya estamos entrando de alguna forma en nuestro tercer año de pandemia. Sí, en el mundo entero ya hay una fatiga pandémica increíble. Estamos con esta variante Omicron que después vamos a detallar también, que es mucho más contagiosa. Y hay muchas personas, sobre todo el mundo científico, leí ayer algunos reportes que decían, a ver, ya en China se han hecho supuestamente muchas investigaciones, se han analizado más o menos 80.000 animales distintos para entender de dónde parte, de dónde viene de alguna forma este SARS-CoV-2, este coronavirus, COVID-19, la pandemia que estamos viviendo, señora, señor, en la casa. Y hay una gran parte de la comunidad científica que cada vez dice más, ¿sabéis qué? Antes a lo mejor no lo creía, pero hoy día sí creo que hay que investigar derechamente el laboratorio de Wuhan.
Como que antes ya uno asume que podía ser de un animal, lo damos, hoy día no. Parece que buscando bajo la evidencia científica de otras infecciones también, ha costado demasiado encontrar a este animal que generó a este murciélago. ¿Dónde está esta colonia murciélago? ¿Usted qué opina personalmente, científicamente, con respecto a esta investigación del laboratorio de Wuhan, que si bien hay que decirlo, la OMS hizo una investigación, una jornada justamente el año pasado? Muchas fueron las críticas que se levantaron con respecto a cómo se había investigado en sí el sector y principalmente el laboratorio, donde además estaban como con resguardo ahí, que no podían meterse en algún lado, no podían meterse en otro. El tiempo que estuvieron en el laboratorio, si mal no me recuerdo, fueron 40 minutos, muy poco para una investigación. Bueno, hay siempre resguardos de todas las empresas para sus detalles. Ahora aquí, evidentemente, y ni siquiera es una opinión mía, fue una opinión de la Organización Mundial de la Salud, que hizo esta comisión para ir a China el año pasado, y que efectivamente logró establecer algunas cosas, pero le quedaron algunas en el tintero que no pudo determinar. Porque yo decía, murciélagos, pero poco posible que se le peguen directamente del murciélago al ser humano. Buen punto. Ser humano acá. Y tenemos que tener al medio un intermediario, ¿no es cierto? Fue en el caso de los camellos para el MERS, era porque las personas en Asia Media están permanentemente en contacto con los camellos. Por lo tanto, es un medio de transporte. Es un mamífero que está en contacto con ellos, por lo tanto es razonable. Pero acá hay un animal que se ha establecido como intermedio, que se llama civeta de las palmeras, y que no está tan en contacto con el ser humano como para achacarle este traspaso al ser humano. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, en su reporte, quedó con un espacio ahí que no logró identificar plenamente. Que podría ser, pero no estaba. Y que obviamente cuando la OMS dice eso, genera dudas sobre el origen del virus en el laboratorio de Wuhan. Ahora, yo no tengo más información, porque son los reportes formales, oficiales, más que eso para poder dar una opinión un poco más precisa, pero por lo menos genera dudas. Es interesante ese punto de vista, porque mucho se habló al principio de la pandemia, que esto se había provocado porque una persona se comió una sopa de murciélago. Esta fue como la versión inicial. En el mercado. Y después empezamos a entender que tenía que haber un intermediario. De hecho, después se mete la figura del pangolín como este animal intermediario, ¿cierto? Que es uno de los animales también más traficados ilegalmente en esa zona. Entonces acá lo que tenemos que tratar de entender es de dónde nace esta pandemia. Y ante todas estas dudas, es la misma comunidad científica la que le pide a la OMS hacer una investigación, porque es importante llegar al origen, para saber cómo atacar la enfermedad y para que no se repita en un futuro. Entonces es clave que se pueda dar con el origen del virus, y efectivamente pasó de un contagio natural, ¿cierto? Un contagio zoonótico, desde un animal, después otro animal intermediario, luego persona y luego de persona a persona. O si estamos hablando de un accidente de un laboratorio, en donde usted nos explicaba que siempre se están estudiando estos coronavirus, que son muchísimos, para poder prevenir de alguna manera un brote o estar preparados si eso ocurre con algún tipo de medicamento o con alguna vacuna. De hecho, hay una investigación que hacen unos expertos chinos que fue publicada en enero del 2020 en la revista The Lancet, en donde se reveló que el primer paciente conocido, que fue el 1 de diciembre del 2019, no tuvo ninguna conexión con el mercado de Wuhan. Y de hecho, ellos decían que 1/3 de los casos que atendieron durante este periodo en el 2019 no habían tenido ninguna relación con este mercado húmedo de animales. Por lo tanto, no se logra determinar que efectivamente el contagio haya surgido primero en este mercado de animales y segundo que se haya referido también a una ingesta de algún tipo de animal vivo, por ejemplo. Entonces todavía hay muchas dudas que surgen con respecto a cómo se generó esta pandemia. Vamos a seguir hablando con usted, doctor, vamos a seguir conversando sobre el origen del virus, las investigaciones y los antecedentes que han surgido este último tiempo a la vuelta de esta pequeña pausa comercial.
Ya estamos de regreso en Así Somos, analizando todo lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar con esta pandemia junto al doctor Pedro Astudillo. Ya vamos con eso, pero escúchame muy bien, porque sea donde sea que estés, en cualquier lugar y momento, DAP-MENCARE está contigo. Porque sabemos que cada día es un nuevo desafío. Preocúpate menos y cuídate más con la protección y el cuidado de DAP-MENCARE. Te entrega absolutamente todos los días, ya lo sabes, DAP-MENCARE. Así que seguimos en este capítulo de Así Somos, justamente hablando de toda esta situación, y ya antes de irnos al corte lo estábamos adelantando justamente de un informe que sale a la luz pública, que reveló que justamente en el laboratorio de Wuhan se llegaron a crear 8 virus similares al SARS-CoV-2 y que al menos 2 de ellos tenían un potencial infeccioso bastante fuerte, bastante potente para el ser humano. Esto, doctor, de alguna forma tiene que ver con lo que conversábamos en el primer bloque, ¿no? Tiene que ver con estas investigaciones que se empiezan a hacer para ver que todo esté en su lugar, todo esté correcto, empezar a buscar una posible vacuna tal vez, y dentro de eso se empiezan a mutar, no sé, a experimentar con distintos virus, y llegaron a crearse 2 potencialmente infecciosos para los seres humanos. Claro, y estos virus potencialmente infecciosos para el ser humano no necesariamente van a ser capaces de reproducirse entre humanos, lo decíamos antes, y por lo tanto no necesariamente van a dar lugar a una epidemia. Hasta ahora son todos estos virus que van mutando y se van reconociendo en el laboratorio en la medida que se van estudiando y creando y reproduciendo virus para la vacuna. Estos errores genéticos van dando origen a virus distintos y van permitiendo también que se puedan ir reconociendo. Claro. Y ahí es cuando le dan letras y números a los virus para irlos identificando uno de otro de acuerdo con sus características. Claro, lo que estamos hablando puntualmente son unas investigaciones que estaba llevando a cabo la reconocidísima doctora viróloga, la doctora Chi Zhengli, que ella es muy conocida en el mundo científico por estudiar precisamente los coronavirus. Ella llevaba hace muchísimo tiempo estudiando distintas mutaciones provenientes de estos animales, la estamos viendo en pantalla. Y recordar también cómo opera el laboratorio de Wuhan, que son 2 edificios, por así decirlo. Son 2 laboratorios. Uno es el CDC, que es el que opera con una bioseguridad de nivel 2, que es un poco más baja que la del Instituto de Virología, que es donde trabaja la doctora Chi en Wuhan, que es el que maneja todos estos coronavirus y todos estos experimentos más peligrosos. De hecho, ellos tienen un protocolo de bioseguridad nivel 4, una certificación que consiguieron en el año 2015 y que es uno de los estándares más altos. De hecho, es el único laboratorio en China que tiene este tipo de bioseguridad, y quienes trabajan ahí dentro usan estos típicos trajes como astronauta que uno ve en las películas, con estos cascos, estas mangueras. O sea, es una cuestión súper protocolar, muy hermética, porque se trabaja precisamente con experimentos que son potencialmente muy peligrosos. Entonces, ahí estamos viendo esos trajes, por supuesto. Y a raíz de estas interrogantes que todavía seguían sobre la comunidad científica de cómo surge este virus, es que se empieza a poner el foco en que si efectivamente pudo haberse tratado de un virus que escapa de este laboratorio. De hecho, si repasamos un poquito la historia de la doctora Chi en relación a este descubrimiento o de antecederse a potenciales virus que puedan ir mutando con el fin de encontrar una cura, ella en el 2015, junto al doctor Baric, que es un virólogo de la Universidad de Carolina del Norte, ellos publicaron un estudio de algo que usted mencionó en el primer bloque, que tiene que ver con la genética inversa, que le permitió dar vida a los virus a través de su ADN para después manipularlo y crear un nuevo coronavirus. Para esto, este nuevo patógeno que ellos crearon en ese entonces tomaba la columna vertebral del SARS y le ponían la proteína Spike de otro coronavirus, que es la proteína en el fondo que funciona como esta llave que abre la célula y permite entrar en ella y permite infectarla. Bueno, el objetivo de ese estudio, porque uno se pregunta inmediatamente por qué hacen eso, o sea, cuál es la idea de trabajar a un nivel tan peligroso, y el estudio que ellos estaban haciendo, este experimento, tenía como objetivo justamente encontrar tratamientos o vacunas para potenciales amenazas humanas. Entonces podemos entender, doctor, que este tipo de prácticas dentro de la comunidad científica es normal, o sea, incluso está bien que lo realicen pensando en siempre protegernos y anteceder o adelantarse a posibles problemas que podamos vivir en el futuro. Claro, si no tuviéramos este tipo de
estudios en el mundo, difícilmente podríamos haber llegado, bueno, me incluyo en la comunidad científica, digamos, difícilmente podríamos llegar a tener una vacuna para el coronavirus con tanta rapidez como se obtuvo. O sea, estos laboratorios tenían que estar ya funcionando previamente, con trabajo adelantado, no precisamente con ese virus, pero sí con otros, con una base, para poder tener esta base que permitiera llegar a construir y ustedes piensen que muchos laboratorios del mundo, hay 24 vacunas aprobadas en el mundo en general para ser utilizadas, o sea, son muchos laboratorios que están trabajando en el mundo, pero no deja de llamar la atención que el año 2015 el único laboratorio de China que logró ser certificado con seguridad nivel 4 era el de Wuhan. Es el de Wuhan, claro, donde mismo aparece la pandemia. La pandemia. Entonces, curioso. Yo diría, llama la atención, sí, o sea, sí, es claro, como mucha coincidencia. Pero ¿no es cierto? doctor, no solamente llama la atención, sino que preocupa. Porque estas investigaciones que nos está explicando Monty, si bien en ese entonces estos dos científicos le hicieron en este laboratorio de seguridad 4, BSL4, que es como el certificado el más importante, la polémica acá surge justamente porque luego de esa investigación, esta científica, que yo no me voy a desgastar pronunciando el nombre, perdón, doctora pero es conocida Chi, como doctora Murciélago. La doctora Chi. Para que a la gente le quede más claro, doctora Murciélago, o sea, así es conocida. Ella justamente sigue las investigaciones con un zoólogo, el señor Peter Daszak, y ellos esas investigaciones las hacen en un laboratorio BSL2, que es el que tiene, es el penúltimo más inseguro para todo este tipo de acciones. Y ahí surge la polémica, y ahí es donde quiero meter este pelito en la sopa, porque de alguna forma, claro, es importante que la comunidad científica esté investigando, dedito para arriba. Genial. Efectivamente, como usted dice, tenían una base para poder generar esta vacuna que tanto nos sorprendió a muchos con la rapidez. Hay mucha gente que hasta el día de hoy dice, no, es que no tiene tanto estudio. O sea, la vacuna tiene más estudio que todos nosotros juntos. Así que eso no hay que ponerlo en duda de ninguna forma. Pero estos 8 virus, 2 con potencial de contagiar a las personas, se hizo en un laboratorio de tipo BSL2. Y ahí es donde uno dice, está bien que la comunidad científica trabaje, pero pongamos ojo de dónde están trabajando. Porque parte de la explicación que ellos daban justamente en algún momento es que antes de que saliera esta investigación, que se supiera dónde habían realizado esta investigación, con la seguridad que la habían realizado, ellos, de hecho el zoólogo, salía dando muchas entrevistas diciendo, oye, estamos con un valor súper bajo investigando. Somos los mejores porque no estamos gastando ni una investigación. Claro, porque lo estaban haciendo en un lugar que no era el necesario, que no era el prudente, que no era el correcto para hacer esta investigación. Entonces creo que ahí también hay un tema, además de que él es un zoólogo, dueño de una empresa donde se ve justamente que tiene ahí ciertos intereses creados, y además, y esto no me quiero equivocar, Daszak, el zoólogo Daszak justamente fue uno de los líderes del equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud que investigó el origen del coronavirus en Wuhan. Entonces uno dice, a ver, el mismo científico que creó estos virus, estos otros virus, 2 con potencial de infectar a las personas, en un lugar donde no lo tenía que hacer para justamente no perder dinero, termina siendo el que investiga el origen del coronavirus. Ahí es más sospechoso, ¿no? Como que le da para la gente, para el ciudadano como nosotros a pie de poder dudar más del tema, claro, y de los resguardos. Sí, efectivamente, obviamente esto genera dudas en todos nosotros, pero tenemos pocos elementos para juzgar esas dudas. ¿Ya? O sea, yo no puedo decir a favor o en contra. O sea, a favor de la investigación científica, yo creo que nadie podría estar en desacuerdo, ¿no es cierto? Pero tiene que hacerse siempre con las mejores normas de seguridad. Ahora, le quiero decir de todas maneras que estos distintos niveles de seguridad, todos tienen una base de bastante seguridad. Claro, todos son seguros. Es de ahí para arriba, digamos. No es que esté investigando en el patio. Claro, no es que el 2 esté abierto y que cualquiera puede entrar a los laboratorios. No, pero evidentemente no da lo mismo seguridad, pero por ejemplo, distintos niveles de seguridad no dan lo mismo. Yo leía que, y corríjame si está mal la información de donde lo leí, que en el BSL4, por ejemplo, se utilizan los trajes que veíamos en pantalla, que son tremendos. En BSL2 ese tipo de trajes no son necesarios. No se usan, pero se usan elementos de protección personal importantes también. No los trajes de astronauta como el de la película, entre comillas, ¿no es cierto? O estos que
o estos trajes del tipo que entran cuando hay algún tipo de amenaza biológica en algún acto eventualmente terrorista, que uno ve que incluso en los reportajes de televisión que entran con esos tremendos trajes. Bueno, esos no se usan en todos los niveles de seguridad, sino que en los primeros y después menos. De hecho, claro, por algo tienen niveles, pues, y algunos son de alto nivel de seguridad y otros van bajando un poquitito, pero siempre un nivel alto. Desde el primer nivel, de todas maneras, son bastante seguros. Claro, uno entiende que la misión de la comunidad científica siempre es ir un paso más adelante, siempre es ir investigando, pero también uno se pregunta hasta dónde se puede llegar, porque el estudio que realizó la doctora Chi con el doctor Barich en el 2015 abrió un amplio debate sobre los experimentos de ganancia de función, que tiene que ver con potenciar estos virus de manera artificial para poder crear futuros tratamientos. De hecho, en octubre del 2014 ya se le había puesto una moratoria a este experimento que estaban haciendo desde los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, como para frenar un poco lo que estaba haciendo la doctora Chi. Sin embargo, ella hizo caso omiso a esa petición, y ahí es cuando entra esta colaboración con el zoólogo Peter Daszak, en donde ellos fueron a recolectar y almacenar una mayor cantidad de colección de murciélagos. De hecho, se dirigieron a unas cuevas del sureste de Asia, ¿cierto? Sí. Y empezaron a traer estos animales para poder seguir investigando sobre la misma marcha que les habían dicho que por favor no siguieran avanzando. Entonces hay un poco esta ímpetu y estas ganas siempre de seguir avanzando, de poder encontrar respuestas, de poder prevenir catástrofes futuras, pero si a la vez te están indicando que no juegues con esto, que puede ser peligroso y que es fuego en tus manos, y no hacer caso de eso. ¿Se da mucho, doctor, eso en la comunidad científica? ¿Son medios porfiados de repente? Yo creo que sí. O sea, yo creo que... y también en alguna medida descalificador, porque quien le propone o quien le dice a la doctora que no lo haga, ella no lo valida como un técnico, como un especialista, y ella dice, como un administrativo de una determinada instancia gubernamental me va a prohibir a mí, si yo soy la que sé de los riesgos. Entonces es también un poco de arrogancia, de soberbia. Y yo creo que siempre hay que hacer las cosas lo más legal posible. Si yo voy a cuevas que están muy lejanas al acceso del ser humano, traigo animales de allá que yo no conozco exactamente cuáles son los virus que tienen esos murciélagos, porque como están tan alejados del ser humano no se acercan. Claro. Uno corre el riesgo de acercarlos y que algunos de esos virus que uno dice no contagian al ser humano, pero porque están muy lejos, no están, al acercarlos, corro el riesgo de que ese mismo virus o una mutación de él pueda afectar al ser humano. Yo creo que algo de esas cosas sí pasó, en el entendido de la buena disposición, en el entendido de la buena voluntad de tratar de hacer algún estudio científico. Porque, tal como decíamos antes, es muy raro que en el único laboratorio de China con alto nivel de seguridad, o en la única ciudad donde está ese laboratorio con alto nivel de seguridad, ahí mismo aparezca la pandemia. Eso es, habiendo tantos millones de virus distintos en el mundo, es muy raro que haya coincidido geográficamente en forma tan directa. Entonces, algo hubo de manipulación, siempre bien intencionada. Yo eso no lo juzgo, o suponiendo que sea bien intencionada, ¿no es cierto? Eso no tendríamos por qué juzgarlo, pero llama la atención, sin duda que llama la atención. Como diría un Bofica, sospechosa. Bueno, ya estamos en horario. Oye, Richard y Simón son biólogos moleculares justamente que se refirieron a lo que estaba sucediendo en el laboratorio de Wuhan. Pasemos a revisar la siguiente gráfica que dice así. El único impacto, con respecto a todas estas investigaciones que ya hemos detallado, el único impacto es la creación en un laboratorio de un nuevo riesgo no natural. Además, si los científicos han creado un nuevo virus que crece especialmente bien en las células humanas y se escapa, nadie puede predecir su trayectoria. Doctor, me quiero quedar con esa última frase. Especialmente bien en las células humanas y se escapa, nadie puede predecir su trayectoria. Es más impredecible algo creado que algo generado naturalmente. ¿Es más complejo de controlar?
Porque uno se podría imaginar que en el fondo si yo lo creo también tengo como la base para tener la solución. Claro, hasta aquí la gran cantidad de virus que uno conoce y que han producido grandes epidemias, pandemias, no sé, viruela que produce gran mortandad en el mundo, poliomielitis, todos antiguos que hoy día están ya controlados, sarampión, son virus que han producido grandes estragos y que son de un desarrollo natural. Fue incluso en la época en que no había estudios de biología molecular, no estaba disponible esas tecnologías genéticas. Hoy uno tendría que considerar una nueva realidad. Y en esto de los estudios siempre hay éticas que están en el borde. No sé, puedo decirle, fue famosa hace algunos años atrás cuando se clonó a la oveja Dolly, ¿no es cierto? Bueno, uno dice, aplicar esto, ¿clonamos seres humanos? O sea, ya se clonó un mamífero, porque está en el borde. Pacientes que tienen genéticamente una enfermedad, padres que son portadores. Entonces uno puede hacer en probeta, como se le denomina, ¿no es cierto?, a la fertilización asistida, unir óvulos con espermio, óvulos con espermio, óvulos con espermio, y veo cuál es el que no tiene la enfermedad y se lo pongo a la mamá y los otros los desecho. Sí, permite que ese niño nazca sin, por ejemplo, fibrosis quística, ya que papá portador, mamá portador pueden tener 25% de un hijo con fibrosis quística. 50% tiene una mutación y el 25% no tiene nada. Entonces yo elijo ese nomás y los otros los desecho. Es una manera, pero está en los bordes de la ética, porque ¿cómo uno decide desechar ciertos óvulos fecundados y los tira a la basura y el otro lo implanta? Puede ser, y con eso podría... Pero quiero decir que permanentemente en estos estudios, ya con el conocimiento que hay de la genética, se pueda... entonces uno podría decir no, después ir más lejos y decir no, entonces todo esto que pueden ser asmáticos los desecho y pongo un no asmático. O sea, ya enfermedades que son de grandes volúmenes, la fibrosis quística se da en porcentajes chiquititos de los casos. Pero todos esos aspectos de biología molecular para el ser humano siempre en este momento están con un límite ético. Yo no sé qué va a pasar en algunos años más y esto se irá a regular en algunas partes, en forma anticipada, en algunas partes un poco más tardía, pero tiene que ser regulado eso. Y a esta conducta ética también le sumo el aspecto político. Si nos vamos de nuevo al origen del virus en China, el gobierno chino también fue súper hermético en entregar información con respecto a este virus. De hecho, no le quisieron entregar muestras del virus de los primeros contagiados a expertos en Estados Unidos y de otros países que solicitaban tener el acceso a la información. Entonces, por ahí también hay mucho de egoísmo, hay mucha de negligencia, porque si ellos efectivamente hubiesen sido más abiertos con la información, quizás hoy día no estaríamos en pandemia, esto se hubiese cortado mucho antes, y hoy día no estaríamos lamentando casi 6 millones de muertos en el mundo. Y esta es una cuestión que va creciendo, hoy día lo estamos viendo con Omicron. Los picos en todos los países ha sido una cuestión, pero de acá a acá. O sea, no lo habíamos visto durante estos 2-3 años. Entonces también aquí hay una responsabilidad política y hay un manejo para finalmente no asumir las responsabilidades. Porque si efectivamente este virus se escapa del laboratorio, quizás no de una manera intencional, si fue un accidente, ellos tienen que hacerse responsables. O sea, el laboratorio, el gobierno, y de alguna manera tienen que remediar eso, y ahora el daño que le han hecho al mundo ha sido, pero y al menos dar las facilidades para que otras instancias científicas puedan ingresen. Recordemos que ellos, de hecho, ni siquiera reconocen que el virus haya salido de su frontera.
ellos aseguran en algunas de las teorías que el virus fue importado y que los contagios justamente venían del mes de septiembre del 2019. Ya vamos a seguir hablando de toda esta situación, pero tengo que avisarte algo a ti en tu casa, porque el próximo 6 de febrero la red los invita a un recorrido por territorios extremos y paisajes sobrecogedores. Un viaje a una arista poco conocida de nuestra historia, una que permite descubrir y develar recuerdos del destierro que vivieron importantes personajes de nuestra historia. Compañerismo y traición, supervivencia y muerte. 4 territorios y 4 capítulos por una nueva dimensión de nuestro pasado, la de quienes pasaron sus días en desconocidos confines carcelarios. Ya lo sabes, estreno este 6 de febrero por las pantallas de la red. Nosotros vamos a seguir hablando de esto. Ya llegamos a Omicron. ¿Qué es lo que está pasando con esta variante? Hay una subvariante que ya está alertando, por lo menos a nivel mediático. ¿Qué significa esto? ¿Se puede extender aún más la pandemia con esta subvariante? Todo eso lo conversamos con el doctor Pedro Astudillo después de la siguiente pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos, en esta ya madrugada de día jueves, junto al doctor Pedro Astudillo, hablando de todo lo que está sucediendo. Vamos a hablar de Omicron ahora, cómo está aumentando. El ministro de Salud, de hecho, dio unas declaraciones entre 40.000 a 70.000 casos, era la proyección más o menos. Ya vamos con eso, pero antes, sea donde sea que estés, en cualquier lugar y momento, DAP Mencare está contigo. Porque sabemos que cada día es un nuevo desafío. Preocúpate menos y cuídate más con la protección y el cuidado que DAP Mencare te entrega absolutamente todos los días. Ya lo sabes, DAP Mencare. Nosotros seguimos haciendo este capítulo de Así Somos. Vamos a cifras justamente con Omicron. De hecho, según el informe del 1 de febrero del 2022, en nuestro país ya teníamos 22.192 casos en las últimas 24 horas, con una positividad a nivel nacional de 21,12%. Doctor, mucho se habla de no hay que alarmarse, es menos grave. De hecho, bueno, efectivamente hay menos muertos, lo cual nos alivia bastante la situación. Pero es tan así, es tan relajado este tema, porque si bien algunos dicen no, las camas críticas están bien, no están siendo utilizadas, pero ¿qué pasa con las emergencias hoy día? Me da la sensación que esas son las que sí están empezando a colapsar, más el que sea tan contagiosa Omicron hace que gran cantidad de profesionales de la salud como ustedes se estén contagiando también. Claro. No solo profesionales, también técnicos, auxiliares, todo el personal que está en contacto con los enfermos. Hay grupos que están de vacaciones, además, por la temporada, y eso disminuye las capacidades que tiene el sistema de salud, tanto público como privado, de hacer frente. Efectivamente, nos ha pillado vacunados. Siempre la duda ha sido, cuando apareció esta variante, que tenía menos casos que se complicaban, menos casos que entraban a servicios de urgencia, a UCI sobre todo, y eventualmente a fallecer. Menos no significa cero, ¿ah? Por lo tanto, un fallecido igual es un tremendo drama para esa familia, etc. Pero nos pillaba, esto siempre se calcula de todos los casos, cuántos se enferman, una cosa proporcional. Y proporcionalmente, sin ninguna duda, esta variante ha pegado menos fuerte en la población. Sin embargo, nos pilla a la población vacunados en una alta proporción. Siempre hay los que no quieren vacunarse, ya hay algunas batallas medias perdidas. Yo encuentro con algunas personas que por distintas razones justifican algo que no tiene justificación científica, que es no vacunarse. Pero hay un dato que apareció ayer, me parece, que demuestra que en no vacunados, que sería como es el virus así silvestre, sin protección. Como partimos esta pandemia. El virus igual tiene un poco menos de entrada a UCI y de muerte que Delta, por ejemplo. Perfecto. O que Gamma, como una cepa de las anteriores, como una variante de las anteriores. Pero como es tremendamente contagioso, los casos son muchos más. Hoy día siempre se dice un poco en broma, el que no tiene a alguien cercano con COVID es porque tiene pocos amigos, claro. nomás. O sea, si no tiene un amigo con COVID, no tiene amigos. No tiene amigos, porque
la probabilidad de que hoy día haya alguien contagiado cercano, de la familia, de los amigos cercanos, es muy alta. Doctor, pero a nivel asistencial nos pilla bien parados, porque yo veo en la tele, Monty, no sé si te pasa, por ejemplo, todos los lugares para hacerse test PCR absolutamente contagiados. Sí. Porque efectivamente muchos nos dicen, oye, si eres, ya no es contacto estrecho, ¿cómo es el término? Alerta COVID. Alerta COVID. Si estás en alerta COVID, antes de 48 horas te tienes que ir a hacer el test, ¿cierto? Si te empieza a doler la garganta y tienes estornudo, ya son 2 síntomas de Omicron. Entonces la gente va y muchas personas dicen, oye, voy hoy día lunes y no tengo hora hasta el día miércoles o jueves. Las salas de urgencia se están llenando justamente. En ese sentido, ¿estamos bien preparados como Yo país? creo que estamos en una condición en que si el sistema de salud estuviera funcionando normalmente, sin personas enfermas y sin vacaciones, podríamos a lo mejor hacer frente. El sistema de salud siempre se sobrecarga y ha sido tradicional que uno dice, atiendo a todos los enfermos igual, no voy a dejar enfermos afuera. Pero hoy día hay una tremenda sobrecarga de los niveles ambulatorios. Pasa como en las grandes epidemias de influenza, que hay mucho paciente con síntomas. Puede variar entonces entre la influenza y esto, pero con síntomas. Con una salvedad que yo encuentro que es complicada, y es que se le entregó a la gente con esto de la alerta de personas en alerta de COVID, se le entregó a la gente la responsabilidad de resolver el problema. Exactamente. Y yo creo que la obligación la tiene el sistema de salud, no la tienen las personas. Entonces, usted vea cómo lo hace para hacerse un PCR. Oiga, pero voy al consultorio y no tengo las 25 lucas para hacérmelo en el privado. Y aún si las tengo, me dan hora no para mañana, sino que me dan para 3 días más. ¿Qué hago? Dígame qué hago. Entonces, hoy día, este contacto estrecho, que es responsabilidad siempre del Ceremi, le cambiaron nombre para dejar de que sea responsabilidad del sistema de salud y achacarle la responsabilidad a las personas individualmente. Yo creo que eso está mal. Y eso puede ser eso está muy mal. Eso yo creo que es una demostración o de incapacidad, o de indolencia, o de... En general de incapacidad, porque yo no puedo creer que alguien sea indolente con respecto al tema. Entonces, no tengo la capacidad, o pienso que no voy a tener la capacidad, entonces le entrego la responsabilidad a las personas. Desligo. No, claro, yo creo que eso está mal. Tiene que ser una responsabilidad del sistema de salud. Con estos síntomas, tengo contacto, a tal día tiene que hacerle un examen. ¿Dónde? Yo le tengo que decir dónde. Sí, yo le tengo que decir dónde. Muy bien, no puede ser que se le entregue esa responsabilidad a las personas. Muy bien, sobre todo... Y esto ha influido en estas grandes sobrecargas, en que de repente en los laboratorios privados hoy día es una cantidad impresionante de gente, donde ciertas personas que son contactos y que están en esta alerta van y a lo mejor no tienen el virus y se contagian ahí en la fila. Porque es verdad, comparado con una playa, la gente está con mascarilla, pero uno ve las filas. Yo he acompañado a alguien quedándome en el auto y las filas son a 30 centímetros están unas personas de otra y hay una gran posibilidad, por lo tanto, de adquirir el contagio de alguien que a lo mejor no lo tenía. No lo tiene. Porque no nos olvidemos que en esa fila que está esperando hacerse el COVID hay una selección de gente que tiene el virus. Claro. Exacto. Porque mucha gente que va ahí es porque tiene síntomas y porque tuvo contacto. O sea, ahí está seleccionada la gente que está en duda de que efectivamente tiene el virus. Y por lo tanto, contagiarse ahí es súper fácil. Y para ser más precisos, Michael decía, tenemos un 21% de positividad. Es decir, 1 de cada 5 personas de esa fila sí o sí tiene COVID. Así es. Y sumado a la porfía de la gente que todavía no entiende que hay que mantener distancia física entre una persona y otra por lo menos de 1,5 metros, 2 metros. Pero Monty, perdón, sumado además a las instrucciones de este gobierno, perdón, no se puede entender que si tú eres sospecha COVID, hazte el examen y sigue haciendo tu vida normal hasta que tengas el positivo o el negativo. Eso es lo otro malo, que eliminaron las licencias para los casos sospechosos o para estos contactos estrechos. Entonces tú les pasas la responsabilidad a una persona para que le informe a su círculo cercano y a su vez esa persona quizás no va a querer ni siquiera informarle para no modificarle la vida a su amigo, a su familiar que sabe que no va a tener licencia
porque va a tener que quedarse haciendo quizás una cuarentena preventiva hasta que le den el resultado y nadie le va a pagar esos días de trabajo. Hay mucha gente independiente, hay mucha gente que trabaja informal, que vive de la venta al día a día. Entonces, claramente que esto genera un desastre más o menos bien importante, porque, como usted dice, doctor, debería ser la autoridad sanitaria la que garantice el testeo gratuito para toda la gente, quienes no tienen ningún tipo de cobertura de salud. Tiene que ser de esa manera, por lo menos para los que tienen ISAPRE o FONASA, que exista un reembolso, ¿cierto? Que exista un copago mínimo, porque tampoco entiendo que por FONASA, por ejemplo, un PCR cueste 12 lucas. Eso no puede ser, en FONASA debería ser gratis, por lo menos para los niveles más bajos, ¿cierto? La letra A, B, ¿cierto? Pero en ISAPRE, de hecho, según tu plan, llegas a tener más cobertura, incluso hay gente que le sale gratis. Entonces ahí vemos nuevamente las desigualdades que hay hoy día y la gente que tiene menos recursos es la que se ve más afectada porque no se puede testear y porque después no puede hacer su aislamiento como corresponde porque nadie le paga esos días. Ahora, sí hay consultorios gratis, pero que, como dice el doctor, están repletos. Hoy día no se puede. Hay planes operativos en las municipalidades, por ejemplo en la Cruz Roja, pero el problema es que son poquitos PCRs al día. Por ejemplo, dicen, acá se hacen 60 PCRs diarios. Entonces tú ves, desde la mañana muy temprano, 7 de la mañana, la gente hace una fila nuevamente. Muchas personas, todas aglomeradas, y si no alcanzaste número, te quedaste sin hacer tu PCR. Y eso no puede ser. Tiene que haber una garantía para que todos nos podamos proteger, sumado al cuidado individual, que lo hemos hablado 1000 veces en este programa, de muchas personas que creen que esto ya se acabó y simplemente deciden hacer su vida normal. Yo veo mucha gente en la calle, por ejemplo, sin mascarilla, ni siquiera mal puesta, sin mascarilla, en los paraderos de micro, por ejemplo, y son personas súper indolentes porque tú no sabes si quien tienes al lado, por ejemplo, es una persona con un sistema inmune deprimido, que ese virus que a ti no te hace nada, incluso entregando la cifra que usted nos daba recién, de personas no vacunadas, que incluso el Omicron no sería tan contagioso ni tan terrible, pero sí en una persona con un sistema inmunodeprimido puede ser mortal. Duda. Entonces, de hecho, empatía. No, porque el hecho que sea menos, estamos hablando de una cosa proporcional. Sí, pero basta con que haya un muerto porque alguien lo contagió por no tener mascarilla. Y yo creo que debería ser procesado por, no sé, algún abogado me dirá cómo, cuasi delito de homicidio. O sea, atentado a la salud pública. Claro, si alguien me va a ver a la consulta, no quiso vacunarse, me contagió y me mata, yo creo que es responsable. Es lo mismo que atropellar a alguien a 120 kilómetros por hora curado. Claro. Y escapar. Porque significa que no tomaste las medidas apropiadas para proteger a las demás personas. Es salir a disparar al aire. Entonces cuando uno dice, no, voy a 120, si por último me mato solo, bueno, pero si atropelláis a alguien y lo mataste, es lo mismo que aquí. Si tú no tomas las medidas, no te quieres cuidar porque fuera un problema exclusivamente tuyo y decides, no sé, salir a hacer alguna tontera que te ponga en riesgo la vida, si es un problema tuyo, podrás decidirlo. Exacto. Y arriesgarás tu vida. Pero aquí el problema es que arriesgas la vida de los demás. Porque hay pocas personas que se mueren con pero esas pocas tienen familia, tienen hijos, tienen nietos. Si se trata de un niño que se contagió Ahora, doctor, y no solamente con el COVID, ojo, yo cuando hablo de las salas de urgencia, a mí me preocupa porque hoy día se llenan las salas de urgencia. ¿Qué pasa con un accidente en la esquina? Con una persona que fue atropellada. ¿Qué pasa con una persona que le está dando un ataque al corazón? ¿Qué pasa con una persona que le está dando, no sé, un ataque de epilepsia y se pegó en la cabeza? Son múltiples factores, más allá de la cifra diaria que se nos entrega de 1, 2, 3, 5 muertos. Estamos hablando de que todos hoy día, más allá de que estemos o no infectados, estamos en riesgo. Y le quería preguntar, ¿cuándo llegamos al pic según la evidencia científica? Porque escuchaba en Tolerancia Cero al ministro de Salud que decía, nosotros no sabemos todavía cuándo vamos a tener el máximo de casos. Se hablaba en algún minuto, el ex ministro Mañalich hablaba de que el 11 de marzo, decía que era casualidad, no quería hacer mala onda, pero que el 11 de marzo supuestamente se llegaría al pic. Entendemos que Omicron no tiene meseta, por lo tanto llegamos al pic y bajamos de inmediato. Según la evidencia científica, según los datos del resto de los países, más o menos, ¿cuándo tendríamos que llegar a este pic? Y sería, según usted, entre 40.000 y 70.000 casos diarios, como anunció que podía ser el ministro de Salud. Mire, esto nadie lo puede decir con precisión. No, claro, siempre va a haber un margen de error importante. Yo creo que 11 de marzo
Mañalich lo habrá dicho en broma, pero porque tampoco se puede decir, si no se puede decir una semana, mal se podría decir un día. Él decía en base a la evidencia del resto de los países que habían partido con Omicron mucho. Yo creo que vamos a llegar al pic antes. Ya. Esto es una opinión, pero que no necesariamente se va... Yo creo que en estas 2 primeras semanas de febrero vamos a llegar al pic. Cuando las epidemias suben muy rápidamente, Monti lo decía con las manos así gráficamente hace un rato atrás, las otras cepas han partido más lento. Esta violentamente hacia arriba, contagia, esto de que no hay... Si no tenemos amigos, es porque no conocemos a alguien infectado. Claro. Bueno, todo esto porque hay mucha gente contagiada. Pero ocurre algo en epidemiología que se denomina agotamiento de los susceptibles. ¿Qué significa esto? Que la gente que iba a enfermarse de esto, ya se enferma toda. Ya no queda más gente que el virus infecte. Y por lo tanto, ahí también, y es por eso que se habla de que casi no hay meseta. La meseta será de 1 o 2 semanas como máximo y cae rápidamente tal como subió, porque se agotó la cantidad de gente que iba a tener el virus. Esos serían los llamados susceptibles, ¿no es cierto?, a tener el virus. Entonces se agotan los susceptibles y empieza a caer también más rápidamente. Por lo tanto, un estimado es que en estas 2 semanas tendrían que agotarse los susceptibles. Tampoco creo que vaya a llegar a 70.000. Ya. Pero entre 40 y 50, o cercano a 40, hemos llegado hasta 30. Doctor, espéreme un segundo. Quiero que sigamos hablando de eso porque este escenario puede cambiar con la nueva subvariante que se está encontrando, la BA2. ¿Podrían cambiar las estadísticas, la realidad? El doctor lo responde después de la siguiente pausa. No se vayan. Ya estamos de regreso junto a ustedes en Así Somos. Seguiremos conversando junto al doctor Pedro Astudillo, especialista broncopulmonar, sobre los efectos que está teniendo la variante Omicron en nuestro país. Antes de continuar, atención a esto. Llegaron productos alemanes para tu hogar. Moderniza tu cocina con nuevos utensilios que harán más fáciles tus recetas dulces y también saladas. Encuéntralas a un precio muy especial en nuestra tienda.lared.cl. Tremenda como siempre la tienda para que ahí ingresen online y puedan vitrinear. Vamos a continuar con usted, doctor. Me voy hacia la mesa porque Michael le había dejado planteada la pregunta sobre esta nueva variante de la variante, ¿cierto? Esta subvariante denominada BA2, que es una versión de Omicron que sería aún más infecciosa. Se dice que ya hay un caso en Argentina. ¿Podría llegar esta variante a Chile dentro de este mes? ¿Qué cree usted? Claro, de todas maneras todavía esta variante no ha sido catalogada como una variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud. Ya. La OMS toma una serie de elementos, entre otras que sea o muy contagiosa o muy grave y produzca muchas muertes, o ser capaz de eludir la respuesta de la inmunidad de las personas, la inmunidad adquirida ya sea por las vacunas o por haber tenido la enfermedad. Cualquiera de esas cosas hace que las variantes sean consideradas, por ejemplo, de preocupación. Después hay variantes de interés. Bueno, todavía no llega a esos niveles esta nueva variante, pero tenemos que pensar que derivada del Omicron, o derivada de Delta, o derivada de la cepa original, si el virus se está reproduciendo, tiene riesgos de que en este nuevo virus tenga diferencias con las cepas previas, y por lo tanto pueda en algún momento dar lugar a una nueva variante que sea complicada para el mundo. O sea, no sabemos si en un mes esta u otra variante va a tener una diseminación en el mundo que sea alta y nos dé lugar a otra ola, así como se decía, ahora se dice con la Omicron se empieza a acabar el riesgo de pandemia. Sí. También se dijo con la Delta. Lo mismo, lo mismo, y apareció la Omicron. Entonces, peor. Eso no lo podemos saber. O sea, que estemos fuera de los riesgos de pandemia cuando se termine la ola de Omicron, yo creo que es una ilusión que no tiene ninguna base científica. ¿Y cómo analiza usted lo que está pasando en Dinamarca, donde ya levantaron todo tipo de restricción sanitaria? Claro, es que en Dinamarca, primero Dinamarca es un país de 3 millones y algo de habitantes que están todos muy cercanos porque es un país chiquitito y que tiene cercanía, todos los sistemas de salud son óptimos, digamos, tenemos. Entonces,
cualquier cosa que se vaya disparando un poquitito, ellos van a volver atrás con las medidas. O sea, esta es una cosa transitoria. Y uno de los criterios es, bueno, que se enfermen todos los que tienen que enfermarse. Esta Omicron, dicen, nos pilla vacunado, por lo tanto va a tener menos probabilidad de que sobrecargue los sistemas de salud en UCI, que la gente se muera, va a ser baja la probabilidad, baja, no imposible. Dejemos que todos los que se van a infectar se infecten, se agotan, lo decíamos antes, se agotan los susceptibles y se acaba la... Entonces, ese es un criterio. Pero un criterio es un criterio a costa de que los que se van a enfermar grave, se van a enfermar grave, van a echar a la UCI, y los que se van a morir, se van a morir. Pocos, pero se van a morir personas en Dinamarca con este criterio. Lo importante es seguir cuidándose ante todo, mascarilla, distancia, lavarse las manos y, bueno, personalmente yo digo vacunarse. Doctor Pedro Astudillo, muchas gracias por estar con nosotros, broncopulmonar infantil de la clínica Indisa. Gracias por hacer un espacio en su agenda y dejarnos todo clarito. ¿Lo pasó bien? Muchísimas gracias. Bien, sí, muy grata la conversación, así que les agradezco la invitación y el llamado a vacunarse, a vacunar a los niños desde los 3 años. Hoy día no solo la vacuna tiene los estudios, sino que hoy día tiene lo que en términos médicos se llama la vacuna en el real world. Es decir, ya se han puesto millones de vacunas en los niños desde los 3 años en adelante y son extraordinariamente seguras, tan seguras como en los niños más grandes. En otra instancia, a vacunarse. En otra instancia lo invitamos a conversar de los niños, que además es su especialidad y que es muy importante también el tema para nosotros. Monty, amigos en la casa, nos reencontramos mañana, ¿sí? 12:30 horas en otro capítulo de Así Somos. Que descansen. Gracias, Doc. Nos vemos. Gracias, Doc.